La noche del miedo. Talavera la Real, 1976. Una noche que quedaría grabada en la memoria de todos aquellos que estuvieron presentes. La España de aquel momento es un país en transición, lleno de cambios y esperanzas, pero también de misterios y secretos. La guerra civil era un recuerdo lejano, pero una nueva batalla, esta vez contra lo desconocido, se libraba en la base aérea de Talavera la Real. En la madrugada del 12 de noviembre, un grupo de soldados, durante su ronda de vigilancia nocturna, se enfrentó a un fenómeno inexplicable, algo que desafiaría su comprensión y pondría a prueba su valentía. Sus vidas, marcadas para siempre, se convirtieron en un enigma sin resolver, el enigma de Talavera. El cabo José Manuel Trejo, un joven soldado, jamás imaginó que esa noche fría se convertiría en una pesadilla. Él y sus compañeros, responsables de la seguridad del perímetro, se encontraron en el ojo del huracán de unos sucesos inexplicables. Luces extrañas, sonidos que no podían identificar y una sensación de que algo más allá de lo humano estaba presente. Lo que comenzó como una noche común y corriente se transformó en un encuentro cercano con lo imposible, un evento que desafiaría la lógica y la razón. La noche del miedo en Talavera la Real sigue siendo un capítulo oscuro y enigmático en la historia de España. La noche avanzaba en calma, solo interrumpida por el sonido de los grillos y el viento frío de noviembre. Los soldados, acostumbrados a la rutina nocturna, patrullaban con la mente en sus tareas diarias, sin imaginar lo que estaba por venir. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio. El sonido fue tan fuerte que hizo vibrar el suelo bajo sus pies, sacudiendo la tranquilidad de la base. Una explosión de luz blanca, cegadora e instantánea, iluminó la base como si fuera de día. La intensidad de la luz era tal que por un momento todos quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. El miedo, como un rayo, recorrió a los soldados. ¿Un ataque? ¿Un accidente? Las preguntas se agolpaban en sus mentes mientras trataban de procesar la situación. ¿Qué ha sido eso? Tenemos que investigar, gritó uno de los soldados, rompiendo el hechizo de parálisis que los había atrapado. «Rápido, Trejo, vamos», ordenó el sargento señalando hacia el origen del estruendo. Trejo y sus compañeros, con el corazón a 1000 por hora, recibieron la orden de investigar el origen de la explosión. Sin perder un segundo, se lanzaron a la carrera, sus botas resonando en el suelo de la base. Armados y con la adrenalina por las nubes, se adentraron en la oscuridad. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada sonido un posible enemigo. Algo extraordinario había ocurrido en Talavera, un evento que cambiaría la historia de la base para siempre. Con linternas en mano, Trejo y su equipo se dirigieron al lugar donde la luz había sido más intensa. La luz de las linternas cortaba la oscuridad, revelando poco a poco el terreno desconocido. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de sus pasos. Cada crujido de las hojas bajo sus botas resonaba como un eco en la inmensidad de la noche. Acompañados por Nerón, el perro guardián de la base, avanzaban con cautela. Nerón, con sus sentidos agudizados, parecía percibir algo que los humanos no podían ver ni oír. Lo que encontraron los dejó helados, una serie de huellas enormes como de un gigante, impresas en la tierra húmeda. Las huellas eran tan grandes que parecían irreales, como si fueran parte de una pesadilla. «¡Mirad eso!», exclamó uno de los soldados, señalando las huellas con incredulidad. «¿Qué demonios ha podido hacer estas huellas?», preguntó otro, su voz temblando ligeramente. Las huellas no se parecían a nada conocido. Eran una anomalía, un misterio que desafiaba toda lógica. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Cada una de ellas parecía haber sido hecha por una criatura de un peso y tamaño descomunales. El miedo, contenido hasta ese momento, comenzó a apoderarse de los soldados. La incertidumbre y el terror se reflejaban en sus rostros. Nerón, que hasta entonces había estado inquieto, comenzó a gemir, con el pelo de punta y la cola entre las patas. Algo no iba bien. El perro, normalmente valiente, ahora mostraba signos claros de miedo. Algo acechaba en la oscuridad. Una presencia invisible, pero innegablemente real,
parecía observarlos desde las sombras. De pronto, una sombra gigantesca se dibujó en la oscuridad, recortada contra el cielo estrellado. Un ser humanoide, de al menos 3 metros de altura, se encontraba a pocos metros de ellos. Sus ojos, 2 esferas brillantes, los observaban con fijeza. El tiempo pareció detenerse. El miedo los paralizó. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La figura, delgada y de movimientos lentos, comenzó a acercarse. Su cuerpo emanaba una luz tenue y un calor extraño. Trejo, con la voz temblorosa, intentó comunicarse con el ser, pero sus palabras se perdieron en el vacío. El gigante se detuvo a escasos metros de ellos, los observó durante unos segundos que parecieron eternos, y mientras los soldados observaban atónitos, el humanoide levantó sus brazos en dirección a Trejo. En ese momento, cayó al suelo, completamente inmovilizado. En aquel instante, los compañeros de José Manuel Trejo usaron sus respectivas armas contra el extraño ser. Las 40 balas disparadas no impactaron en el ser y estas nunca se encontraron, ni siquiera se hallaron los casquillos. A continuación, el ser desapareció fundiéndose en la noche sin dejar rastro. Los soldados, aún en estado de shock, miraron a su alrededor, buscando alguna explicación. Tras la desaparición del ser, Trejo se desplomó en el suelo, presa de un dolor intenso en todo el cuerpo. Una parálisis momentánea lo dejó inmóvil, incapaz de pedir ayuda a sus compañeros. La visión del gigante, grabada a fuego en su mente, lo atormentaba. Unos días más tarde, Trejo caía al suelo inconsciente en el comedor de la base. Fue ingresado en el hospital militar, donde pasó 13 días en coma. Los médicos, sin encontrar una explicación lógica para su estado, lo sometieron a diversas pruebas. Pero los resultados eran normales. No había rastro de lesiones ni de sustancias tóxicas en su organismo. El dolor, sin embargo, era real, insoportable. El incidente de Talavera, silenciado en un principio por las autoridades militares, pronto se filtró a la prensa. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Un experimento secreto del gobierno? ¿Una visita extraterrestre? ¿Una manifestación paranormal? Trejo y los demás soldados presentes fueron sometidos a más de 60 interrogatorios. A pesar de las teorías escépticas que rodean el caso, José Manuel Trejo confesó firmemente que el humanoide no lo atacó. Al contrario, sostiene que la criatura, de alguna manera, le salvó la vida. Una de las balas de mis compañeros me rozó el pelo mientras estaba en el suelo, comentó Trejo. El enigma de las balas desaparecidas es uno de los aspectos más desconcertantes del caso. A pesar de haber disparado 40 proyectiles, ninguna bala impactó en el humanoide, y los casquillos tampoco fueron hallados en el área. Mientras tanto, José Manuel Trejo luchaba por recuperar su vida. Las secuelas del encuentro lo perseguían sin tregua. Sufría de convulsiones, pesadillas recurrentes y un miedo irracional a la oscuridad. El trauma psicológico lo había sumido en una profunda depresión. A pesar del apoyo de su familia y de la atención médica, Trejo nunca pudo superar por completo la experiencia. El recuerdo del gigante, de sus ojos brillantes y su presencia imponente le acompañan en su vida diaria. Su testimonio, a pesar de las dudas y el escepticismo, se convirtió en una pieza clave para entender el misterio de Talavera. Más de 4 décadas después, el enigma de Talavera sigue sin resolverse. El caso, archivado como sin explicación, continúa alimentando la imaginación y el debate. ¿Fue un encuentro con seres de otros mundos? ¿Una ventana a otras dimensiones? ¿O simplemente un caso de sugestión colectiva? Lo cierto es que algo extraordinario ocurrió aquella noche de noviembre de 1976, algo que la ciencia no ha podido explicar. El enigma de Talavera nos recuerda que existen límites en nuestro conocimiento, que hay misterios que desafían nuestra comprensión del mundo, y que, en la vastedad del universo, puede que no estemos solos.